alegra mucho verlos, me alegra mucho que estén en buen estado de salud, aunque hoy en día pues decimos que estamos bien de salud, pero no sabemos en qué momento podemos padecer cualquier quebranto de ella. Vamos a iniciar el servicio de hoy, la enseñanza. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor, no nos cansaremos de darte gracia por tu misericordia temprano, Señor, en cada uno de nosotros aquí presente y lo que nos ven en las redes, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia en todo lo que respira en la tierra. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia en toda nuestra parentela cercana y lejana aquí en Colombia y fuera de Colombia. Gracias te damos, Señor, por el agua que está cayendo, por esa lluvia, Señor, porque tú sabes hacer tus cosas, Señor. Por algo, Señor, has mandado la lluvia a esta hora. Gracias te damos, Padre. Padre, gracias por todo lo que nos has dado y lo que nos has dejado de dar hasta el momento en el día de hoy y por lo que nos vas a seguir dando. Gracias por tu fidelidad durante todo el día, lo que resta de la noche, aún durmiendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos ante ti, poderoso Rey, a toda nuestra congregación, poderoso. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sigas tú, Señor, avivando nuestro entendimiento, nuestra inteligencia y dando sabiduría de lo alto para poder, Señor, extender tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, mi Rey, mi Dios. Gracias te damos, maravilloso Dios, por este día en el cual tus ángeles nos han protegido, nos han hecho invisible a los ojos de los acechores e impermeable a todo acecho físico o el mal espiritual que haya querido venir contra nosotros. Y tu fidelidad, poderoso Dios, nos ha protegido de todo peligro escondido, no escondido, y de enfermedad peligrosa. Ahora nos disponemos, Señor, a escuchar tu enseñanza y alabarte primero, poderoso Rey, para que estos cánticos, Señor, que vamos a entonar, suban con olor fragante ante ti, poderoso Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos orado creyendo que se haga tu voluntad siempre. Amén. Bueno, continuando, yo les pido el favor que en sus Biblias me acompañen a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Cuando estén ahí, me dicen amén, me pican el ojo, se rascan la cabecita o me hacen así. Y los que están en las redes, griten amén. Bueno, ¿sí? Muy bien. Filipenses 4, versículo 8 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos da una enseñanza muy grande, en que para hacer todo esto, primero tenemos que sentarnos, hacernos un examen introspectivo, analizarnos y mirar qué es lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas malas. Si estamos haciendo las cosas bien o malas, miremos a quién le favorece o a quién perjudicamos. Primero empezamos por nosotros mismos. Nos perjudicamos nosotros mismos y por ende vamos a perjudicar a los que están alrededor en nuestro entorno: papá, mamá, hermanos, cónyuge, hijos, etcétera, amistades. Tenemos que mirar eso. Pero para nosotros poder cambiar esa forma de pensar y de actuar, haciendo ese examen introspectivo, mirarnos, analizarnos, hay alguien que nos debe ayudar y nos tiene que ayudar si se lo pedimos y nosotros obedecemos su palabra, que es Dios a través de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros que ha puesto en nuestros corazones. ¿Y qué debemos hacer del Espíritu Santo en nosotros? El fruto de Él, para poder hacer las cosas como nos los enseña aquí este versículo. Y se van a presentar situaciones difíciles y duras, sí, pero si estamos agarrados de la mano de Dios, si estamos siendo obedientes al fruto del Espíritu Santo que pone en nosotros, en nuestro corazón, vamos a salir adelante. Y recordemos siempre, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y hay un solo Dios, un solo Jesucristo,
un solo Espíritu Santo. Por eso, alabémosles ahora. Alabémosles a ese Cristo que es uno solo. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormentas sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que estoy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, poderoso Dios. Enviaste a tu Hijo, el cual murió por nosotros en esa cruz. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú.
viviré para alabar. Sí, Padre. Viviremos para extender tu reino y lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, que nos dio salvación y vida eterna. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre. Gracias, Espíritu Santo. Padre, y así como tu Hijo nos dio esa salvación y esa vida eterna, así es Él. Él es nuestro respirar. Cuando nos levantamos temprano, Padre, ese respirar, ese oxígeno, Señor, ahí está Él. Ahí está el poderoso Dios. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí.
y Padre. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que seas tú a través de tu Santo Espíritu, que tu palabra fluya en nosotros, que de nuestros labios salgan bendiciones y no maldiciones. En el nombre de Jesús te hemos alabado, poderoso Dios. Amén. Bueno, hermanos presentes y que nos ven en las redes, ahora preparémonos para esta enseñanza que nos trae el pastor Adolfo. Nos vemos en la próxima. Pastor, ¿bien puede? Dios les bendiga nuevamente a toditos. Uno por uno otra vez. ¿Cómo están? Dios les bendiga. A los que nos ven en las redes sociales nos van a ver. Feliz noche, feliz día, feliz tarde cuando la vean. Dios los bendiga. Y rápidamente no. Yo quiero que además de la administración de la alabanza y de la adoración y el tiempo de oración que tuvimos, quiero orar otro poquito por lo que acontece en nuestro mundo del día de hoy, ¿sí? Aprender a respetar esos principios de la individualidad, pero sobre todo aprender y a respetar el principio de la vida que Dios nos da, con lo de la despenalización del aborto, pero también orar por todos estos espacios que se están abriendo de guerra, que sea el Señor ministrando corazones de todos los lugares, de ambas partes, y que si este es el tiempo, pues ya que, o sea, estamos esperando que Él venga por nosotros, ¿sí? Pero si no es el tiempo, pues si se puede evitar derramamiento de sangre, es justo. Entonces permítame orar. Padre bendito, Señor, doy gracias por este día tan maravilloso. Aquí, Padre, aunque con lluvia, Señor, que disfrutamos, estamos bien. Yo te pido, Padre, en este momento oro por los habitantes, Señor, de Europa, especialmente de Rusia y de Ucrania, Señor, y lo que está le daño a ellos. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, moviéndote con poder, mostrando tu gloria, Señor. Que se haga lo que se tenga que hacer, pero correctamente, en lo correcto y en lo honesto, Señor. Padre, guarda, Señor, que el hombre fuerte, el hombre de pensamiento fuerte, Señor, de actitud fuerte, sea sometido bajo tu nombre, Jesús. Te ruego, Padre, que tomes el control, Señor. Lo haces siempre, Dios. También clamamos, Señor, a esta hora, mi Rey, por la vida. Tú eres la vida. En ti está la vida. Nosotros te conocimos porque tú decidiste acercarte a nosotros y darnos ese aliento hermoso de vida. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Señor, que seas tú obrando en el corazón, Señor, de nuestro país. A veces, Señor, es darle golpes al viento, Señor, porque queremos una cosa como pueblo de Dios, pero lo que está escrito y se tiene que cumplir es otra cosa. Y a veces no entendemos y de pronto nos podemos desgastar, anhelando que no sucedan cosas que tienen que suceder por el cumplimiento de tus promesas, Señor, y de tus tiempos. Solo te pido que tengas misericordia, Señor, con cada mujer, con cada hombre, con cada bebé, Señor, con cada feto. Y que seas tú, Señor, glorificándote, mi Rey. Que aquí la gloria no sea para jueces, no sea para hombres, para mujeres, para ningún bando. Que la gloria siempre sea dada a ti, Señor. Y lo que tú decidas será correcto, mi Rey. Te entregamos, Señor, esta situación que pasa en nuestro país. Te pido que traigas, Señor, consuelo. Que traigas también, papá, victoria. Pero que sobre todo, tu paz. Y que te conozcan, Señor. Bendigo este momento, Señor, la palabra que se va a entregar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Durante varias semanas hemos estado trabajando el capítulo 8 y hoy vamos a iniciar el capítulo 9. Durante las semanas que hemos trabajado en el capítulo 8, hemos visto lo que Jesús ha hecho. Ha sanado a un ciego. Pedro le confesó como el Mesías. Jesús anuncia su muerte y Pedro la embarra. Pedro le dice, huye, y el Señor le llama la atención a Pedro. Y hablábamos hace 8 días de ese Pedro irreverente que lo honra como Mesías, pero luego le quita el estatus de Mesías y el poder. Le dice, Señor, si tú puedes huir, pues trata de no vivir esta situación. Y hablamos y socializamos un buen rato, que es la condición de nosotros como seres humanos. Hoy estamos pegados a Dios, pero mañana por cualquier situación
pensamos que Él no puede, pensamos que Él no es capaz o que necesita ayuda. Y en ese continuar de lo que estamos viendo, vamos al capítulo 9 y vamos a leer el verso 1. Dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Verso 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Ese es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El primer verso: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. Jesús se adelanta y hace una antesala a lo que iba a suceder versículos después, su transfiguración. Ese es el reino de Dios. El ver a Jesús con su poder es la gloria de Dios, y Jesús le está diciendo: mire, prácticamente ustedes 3 van a ver el reino de Dios antes de que mueran. Literalmente lo van a ver. Hace referencia a ese primer versículo. Cuando analizamos esa transfiguración de Jesús, podemos encontrar varios episodios en el Antiguo Testamento muy similares. Se parece mucho al relato de Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 24, versos 16 y 18. Los 3 hombres que acompañaban a Moisés lo acompañaban 3 hombres. Usted lo encuentra en Éxodo 24, 9. Una nube cubrió por 6 días, en Éxodo 33, 17. La piel brillaba y alumbraba. Jesús está blanco, resplandeciente. Éxodo 34, 30. Dice la palabra que el pueblo tenía miedo, el pueblo de Israel tenía miedo por lo que estaba aconteciendo con Moisés en el monte. Éxodo 34, 30. Aquí Pedro estaba asustado. Vemos muchas similitudes. Moisés va a un monte, Jesús está en un monte. O sea, son cosas muy similares. No, con eso no estoy diciendo que Jesús es Moisés, eso lo tenemos súper claro, pero cosas particulares y muy hermosas. Porque cuando Moisés tiene esta experiencia en el Antiguo Testamento, esa experiencia era Jesús, era Dios. Ahora lo tiene al lado, a Dios mismo, transfigurado con su poder. Recuerden que Moisés pensaba que iba a morir, porque había visto el rostro de Dios, la gloria de Dios. Aquí está con Dios, con el poder, con la gloria del Señor. Me dice la palabra después de 6 días, hace referencia al séptimo día, ¿sí? A los que les gusta la parte de la Biblia, hay una línea de la Biblia no bíblica, pero que a muchas personas les gusta estudiar, que se llama la Cábala, que tiene que ver con la numerología bíblica. Y el número 7, yo no voy a hablar de numerología bíblica ni de Cábala ahora, pero me habla del séptimo día. En el séptimo día fueron normalmente episodios específicos en la Biblia donde Dios muestra su poder, donde Dios finiquita procesos y donde Dios muestra la gloria que Él tiene. Aquí dice que después de 6 días, subieron a un monte alto, pero no solamente subió a un monte alto, se llevó consigo a 3 personas. ¿A quién se llevó? A Santiago, a Juan y a Pedro. Los llevó a un monte alto. ¿Por qué no a los demás? ¿Por qué no a los demás? ¿Qué hace uno para ser más allegado? Mire, hay una realidad que a veces esa realidad choca para nosotros mismos. Dios nos ama a todos por igual y la palabra dice que Él no hace acepción de personas, pero hay una realidad tajante. Raúl lo dice, siempre va a haber un equipo más comprometido que el otro. Y ese equipo más comprometido, el líder sabe que cuenta con ese equipo comprometido. El líder identifica a quién le puede decir algo y va a escuchar para las que sea. El líder sabe a quién le va a decir algo y va a saber que va a escuchar un no puedo.
Hay una realidad. Esa es una realidad que es una realidad tan humana que Jesús nos la está enseñando. Nosotros, mal llamados, la llamamos, ¿cómo? Rosca. Rosca. ¿Sí? No es que necesariamente sea una rosca. Lo que pasa es que hay gente que tiene el mismo pensamiento, que tiene la misma línea, que está para las que sean, que no se amedranta, que como sea. Y usted lo ve a Pedro ahí metido en ese grupito, imperfecto como ha sido, lo que hemos aprendido de Pedro todos estos meses. Si usted se echa golpes de pecho por su actitud en su relación con Dios, mira a Pedro. Mira a Pedro. O sea, humanamente, si usted tuviera a Pedro dentro de su equipo, yo le puedo asegurar que usted al rato hubiera caspeado. Impulsivo, dice lo que no tiene que decir, se equivoca, habla de más. Pero sin embargo, Jesús ve ese potencial en Pedro, como Jesús ve ese potencial en usted y en mí, como nosotros vemos el potencial dentro de las personas que están con nosotros. Nosotros, si no nos sirven, pues los vamos caspeando y no vemos el potencial que Dios ve en cada uno, porque se nos olvida que somos hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros descartamos a una persona dentro de los equipos de trabajo, le estamos diciendo a Dios: ¡ay, ese te quedó malo! ¡Ay, esa te quedó mala! Le estamos diciendo literalmente a Dios eso, porque algo bueno tiene que tener esa persona, una habilidad, un talento, porque fue hecho imagen y semejanza de Dios. Por eso es que uno no puede descartar a nadie. Por eso es que uno tiene que tener mucha paciencia. Se nos olvida la paciencia de trabajar con personas que uno dice: pero ¿por qué son así? Pero uno le está yendo por acá y le sale por acá. Tenga paciencia, porque Jesús ha tenido paciencia con usted y conmigo. Pero ahí estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan. Y precisamente este equipo acompañó a Jesús en varios de los milagros que él hizo. La hija de Jairo, cuando sanó a la hija de Jairo, ahí estaba el equipo Maravilla. Cuando estuvo haciendo liberación, ahí estaba el equipo Maravilla. En Getsemaní, ahí está el equipo Maravilla. Es ese grupito con que Jesús se sentía cómodo trabajando y cosas más íntimas. Yo le puedo asegurar que ustedes, todos los que estamos acá, nuestras cosas más íntimas no se las contamos a todo el mundo. Estoy seguro que tenemos algunos ciertos amigos, conocidos que amamos y que le contamos cosas que no le contamos a todo el mundo. Mire, Jesús también. Y eso es lo lindo de ver a ese Jesús, Dios Todopoderoso, pero que se hizo hombre como usted y como yo. Que se hizo hombre y que compartió y que tenía sus amiguis. Sí, tenía sus amiguis. Ese Jesús, ahí con su círculo pequeño. Y fue a un monte alto. Cuando vamos a la Biblia, el monte alto siempre ha representado esa comunión por cultura y por tradición judía. Se iba a los pináculos a orar, y esa no es una excepción. Jesús va a un monte especialmente a tener esa transfiguración, ¿sí? Es más, nosotros hoy en día, cuando digo nosotros, de pronto el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, cada vez que va a orar por una ciudad, ¿para dónde va? A las montañas, se sube un helicóptero, ¿sí? Porque hoy en día pues ya hay helicóptero y empiezan a vaciar aceite. Entonces siempre se trata de buscar los lugares altos. ¿Por qué? Porque por cultura, por idiosincrasia, ¿dónde está Dios? Arriba, arriba. ¿Sí? Y a veces de pronto nos confundimos y nos contradecimos porque allá está Dios, no. Pero estamos hablando de una cultura histórica en aquel momento, ¿sí? Donde Jesús va a un monte con un equipo muy íntimo a orar en los lugares altos, espiritualmente en los lugares altos. ¿Sí? Y los lugares altos espiritualmente tienen un significado y un trasfondo, ¿sí? Donde se batallan las guerras espirituales. Las guerras espirituales se batallan en oración, pero en los lugares, en los ambientes espirituales. Los ambientes espirituales son ambientes altos, ¿sí? Cuando usted lee Daniel, cuando Daniel está ayunando, hay una guerra en lugares altos. Entonces, tiene un trasfondo espiritual. Jesús va con sus 3 discípulos, 3 apóstoles a orar. Y lo tremendo es que usted va a encontrar en el verso 2, y se transformó delante de ellos en otra
transforma. Esa transformación o transfiguración es la palabra original que se utiliza para metamorfosis. O sea, una transformación. Pero lo que yo hablaba en estos días, transformación no es que Jesús haya cambiado físicamente. Recuerden que yo les dije el domingo que Dios empieza a trabajar con nosotros en una transformación. Es usted, sigue siendo usted, pero Él hace algo diferente, transforma. Aquí no es la excepción, hay una transfiguración, hay una metamorfosis. Jesús, ¿me lo recuerdan quiénes eran? Pedro les muestra literalmente su identidad. No es que Jesús no la haya mostrado antes, Jesús ha hecho milagros, pero aquí Jesús está mostrando toda su gloria en la transfiguración. Está mostrando quién es en toda su gloria. Por eso en el versículo 1 les dice: de cierto que ustedes van a ver, no van a morir antes de que vean el reino de Dios. Y literalmente ellos ahí, esos 3 apóstoles, están viendo la gloria de Dios, están viendo a Dios, y no murieron, y no murieron, y no murieron, y ahí estaban con Él. ¿Pueden ver la gloria de Dios? La verdadera identidad de Jesús, que siempre le tuvo. Pero recuerden que Jesús les decía una cosa, ellos decían sí, amén, y luego le preguntaban otra cosa, como que venga, ya se les olvidó lo que yo les dije. Y uno diría, si usted fuera uno de esos 3 y ve a Jesús en la transfiguración, usted dice, bueno, ya no me cabe duda, este es. Pero vamos a encontrar que vuelven a dudar. Como cuando Jesús hace un milagro contigo y usted dice, uy, gracias Señor, ¿cómo no voy a confiarte? Hasta me pego más a ti. Y luego pasa algo y nos desconectamos otra vez, nos alejamos de Él. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, como ningún lavador en la tierra puede blanquearlos. A mí me causó curiosidad cuando me dice como ningún lavador. Habían lavanderías en aquella época, pero dice que quedó tan blanco que nadie podía lavarlos de esa forma. Sus vestiduras, la gloria del Señor estaba ahí manifestándose, y se manifestaba en lo blanco, en lo puro. Me dice que como la nieve, ahí estaba el Señor. Una transfiguración con un equipo cerrado, muestra su identidad como Dios a 3 apóstoles, 3 discípulos, y su ropa era muy blanca, muy blanca. Y en ese momento ocurre algo maravilloso. Aparece Elías y aparece Moisés, los dos aparecen en ese espacio. No se pierda el foco, Jesús sigue siendo el centro. Y luego viene Pedrito, luego viene Pedro. Verso 5. Pedro respondió a Jesús. ¿Qué le dice Pedro en el verso 5 a Jesús? Maestro o rabí, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, lo original cabañas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba paniqueado. Ahora venga, si yo le digo a usted Elías, ¿qué se le viene a la cabeza? A la mente, Elías. ¿Cómo? Profeta, ¿qué más? Milagros, ¿qué más? Maravilloso. Profeta, con fe, pero luego huyó. Listo, ¿qué más? ¿Qué más? Carro de fuego, ¿sí? Altar mojado, manda fuego. O sea, el trasfondo para el pueblo judío de Elías, es más, recuerden que a Juan decían que era ¿qué? Elías. O sea, el trasfondo patriarca de Elías como profeta era muy significativo para el judío. Que esos 3
Jacobo, Juan y Pedro hayan visto al Elías que le contaron sus padres, espiritualmente, tuvo que haber sido algo loco, algo loco. Ahora, estamos hablando de Elías. Moisés abrió el mar, la nube, el agua amarga, la peña. O sea, entienda que los compañeritos de Jesús en ese momento no eran cualquier compañerismo. Dentro del contexto histórico del Antiguo Testamento fueron dos figuras totalmente principales y con muchos actos muy extraordinarios, pero totalmente extraordinarios. Están ahí. Ese Pedro, estoy espantado, es de el temor reverente de ver a un Jesús transfigurado. Ese Jesús que come pan, come pescado, anda con ellos, se monta en la barca, se duerme, se enoja, transfigurado como Dios. Pero está viendo ahorita al Moisés que le contaron sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, y a Elías también ahí. Tuvo que haber sido algo tremendo. Pero entonces Pedro no deja de ser Pedro, maestro. Hacemos 3 cabañas. O sea, yo creo que el comentario de Pedro está fuera de lugar, porque se trata de Jesús. Jesús los está invitando. Si Jesús quiere 3 cabañas, le hubiera dicho: Pedro, porfa, nos colaboras con Jacobo y con Juan, nos puedes hacer 3 enramadas. Entonces vemos la impulsividad de Pedro, la ansiedad de Pedro por querer hacer algo. Siempre tiene que hacer algo. Yo creo que nos parecemos mucho a Pedro. Siempre hay que hacer algo. Y muchas veces por ese siempre hay que hacer algo, a veces hacemos lo que no tenemos que hacer. Pedro se imaginó, bueno, ¿cuántos irán a quedar Moisés y Elías acá? Hagamos una choza, hagámoslo, una para cada uno, ¿no? Una para cada uno, una para cada uno. Y es chévere entender eso. Lo primero, le llama maestro a Jesús. ¿Sí? Recuerde que unos versículos atrás, Pedro le dice: tú eres el ungido, tú eres el Cristo. O sea, como venga, lo bajó del Mesías, no porque el maestro tenga un cargo menos, lo bajó a maestro. O sea, siga diciendo Cristo. No, ahorita trae maestro. Entienda muchas veces que nosotros, cuando estamos ansiosos, podemos cometer errores grandotes que a veces no dimensionamos. Podemos prometer cosas que no vamos a cumplir o que están fuera de lugar en ese momento. ¿Sí? A veces respondemos como no tenemos que responder. Y eso es falta de poder manejar esa ansiedad que tenemos. Ese impulso que tenemos, que es bueno y es productivo, pero que a veces ese mismo impulso nos lleva a escribir y a decir cosas que no son correctas o que están fuera de lugar en ese momento. Y aquí nos encontramos con ellos. ¿Sí? Jesús es maestro. ¿Sí? Está bien claro que Pedro, con su confesión, se le olvidó. Pedro está luchando, Jacobo está luchando, Juan está luchando con lo que están experimentando. Yo lo pongo así. Imaginémonos que estamos aquí. Todos creemos por fe que Jesús está en este lugar, ¿cierto? Y está en este lugar porque Jesús habita en usted y en mí. Pero la Biblia no me dice que Elías y Moisés habitan en mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, Moisés y Elías no habitan en mí, habita es Jesucristo. ¿Sí? Y está Jesucristo, está el Espíritu Santo y está el Padre. Pero estamos aquí reunidos y se aparece Elías y Moisés. ¿Qué haríamos? Jesús, ¿hacemos café para 3? ¿Compramos pan de bonos? Está lloviendo, yo lo llevo. Son cosas que... Y créame que probablemente haríamos eso. Haríamos eso. Se lo voy a poner más chistoso y más cruel. A mí me da una pena cuando vienen pastores invitados. ¿Y sabe por qué? Porque el pastor que ya si yo traigo invitados se baja, le caen como pirañas, como si hubieran visto un bicho raro. Analícelo. Aquí en la iglesia,
Cuando se traen pastores invitados como si nunca hubieran visto un pastor de otra iglesia. Y empiezan a preguntarle cosas, empiezan a preguntarle. Yo, no. Y luego los pastores me llaman, pastor, vea, por ahí me preguntaron eso. Yo le, mentira, yo ya lo aconsejé y le dije esto. ¿Sí? ¿Sí? Para que entienda, Pedro estaba en esa situación. Lo que estaba sucediendo era algo maravilloso, pero estaba muy, muy impulsivo. Pedro siempre está obligado a decir algo. Cuando usted va a la Biblia y en los evangelios ve las características de Pedro, Pedro siempre tiene que decir algo. Bueno o malo, pero tiene que decir algo. Como usted y yo, bueno o malo, tenemos que decir algo. Ese es Pedro. Está aturdido, está abrumado. ¿Por qué tiene mucho miedo? Pedro está tratando de prolongar, como le digo, la estadía de ellos tres. Más que de Jesús, porque lo ha tenido, como les digo, es Elías y Moisés. Tenerlo ahí. Pedro está tratando, como siempre, de hacerse cargo de las cosas, de tomar el control. Mire, eso es un trato de Dios con muchos de nosotros, de entender que uno no siempre puede tener el control de las cosas, porque nos suele pasar eso. Cuando somos muy proactivos, muy impulsivos, siempre queremos tener el control de las cosas y parte de esos altibajos que tenemos en la vida, mentales, emocionales y espirituales, es porque creemos que tenemos el control de las cosas, y cuando las cosas no se nos salen, nos enojamos y discutimos y le hacemos sentir a la gente, mire, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya no tengo el control. Cuando no se manejan bien esos pensamientos, esas emociones, ese es el cuadro, y aquí estamos viendo ese cuadro. O sea, pero yo lo invité, disfrute. A veces, ¿se acuerdan de Marta y María? ¿Sí? María disfrutó la presencia de Dios. Marta no pudo disfrutar, y Marta no estaba haciendo nada malo. Marta estaba haciendo cosas muy buenas para el Señor. Pedro, Jacobo y Juan, disfruten lo que están viendo. Usted y yo disfrutemos la presencia de Dios, la comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y estando en ese proceso, ¿listo? Verso 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado. Las nubes simbolizan presencia de Dios. Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar con Moisés y en el desierto, la nube en el día, la nube en la noche. O sea, hace referencia a la presencia de Dios en todo momento. Y de esa nube salió una gran voz. Nos hace recordar también en el bautizo con Juan, ¿sí? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la voz que se escucha en la nube? Este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? A él óiganlo. Pero venga, ¿ya no lleva caminando con él muchos años? Asumamos que la voz de quién es, del Padre. Del Padre o del Espíritu Santo, cualquiera de los dos, es Dios. Les está diciendo ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y Juan. Porque Moisés y Elías lo tienen claro. ¿Qué les dice? Escúchenlo. A él escúchenlo. Se puede interpretar que durante todo este tiempo de ministerio lo han oído, pero no han tenido una escucha presente. Por eso Jesús les dice una cosa y les van a preguntar lo mismo. Por eso ven una cosa de Jesús y después dudan. Y eso pasa con nosotros. A él escúchenlo. Los tres discípulos están acostumbrados a estar con Jesús. Se acostumbraron a estar con Jesús. Muchas veces cuando uno se acostumbra y da las cosas por sentado, uno se olvida del plus o de lo valioso de lo que tiene. Y yo vuelvo a decir el dicho de mi hija, uno sí sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno sí sabe, ¿sí?
que el Padre haya tenido que decirle a esos 3 discípulos, venga, por favor escúchenlo. Pero es que no lo escuchamos. Que el Señor nos diga hoy, nos dice hoy, porfa, escúchenlo. Porque a veces parece que no escucháramos. O escuchamos, como dicen por ahí, lo que nos conviene. A Él escúchenlo. Escuchen a Jesús. No es que Elías y Moisés hayan perdido importancia. Es que aquí se trata de la salvación y de la eternidad y la salvación del mundo, de la creación. Elías cumplió su proceso, Moisés cumplió su propósito y proceso, igual que Elías. Ahora se trata de Jesús. Escuchen a Jesús. Mire qué curioso eso que Marcos habla ahí. Porque recuerde que Jesús viene a decir, se os dijo, pero yo digo. Se os dijo, pero yo digo. Porque hasta esa época, todo lo que se hacía era referente a lo que los sacerdotes, ancianos, ¿se acuerda? Y los hombres decían que era espiritualidad. Pero Jesús viene a decirle que es lo que Él dice. Eso es espiritualidad. Recuerden que los fariseos y los escribas no querían escuchar a Jesús y le boicoteaban cada vez que Él iba a dar un mensaje. Porque el mensaje de Jesús era, se podría decir que iba en contravía a lo que se enseñó en la ley. No es que fuera en contravía, en Jesús se cumplía todo, pero Jesús sí vino a atacar cosas que no estaban correctamente interpretadas. Y el Padre dice, escuchen a Jesús. Qué difícil es escuchar a Jesús. Es complejo muchas veces. Es complejo muchas veces porque a veces nuestro comportamiento es como un escriba, como un fariseo, como un saduceo. Queremos interpretar a nuestra forma, queremos pensar como se nos enseñó, no como Jesús dice que tiene que ser. Porque no nos damos a la tarea de leer la palabra. Porque vuelvo y les digo, es más fácil que alguien se pare aquí al frente y me diga lo que está escrito, que yo tener la responsabilidad de pedirle al Espíritu Santo, darme revelación de tu palabra, no revelación de algo nuevo, porque la Biblia me dice en Apocalipsis que nada más se va a revelar, sino lo que está acá. Es más fácil que alguien me lo dé, que yo buscarlo. Y eso estaba pasando. Escúchenlo, escúchenlo a Él, escúchenlo a Él. Hoy escuchamos muchas voces, hoy escuchamos muchísimas voces, de todos, atractivas, que nos mueven el piso. Pero la palabra nos recuerda esta noche, ya voy terminando, escuchemos únicamente al Maestro. Solamente escuchemos a Jesús. Jesús es Dios, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús, es el Padre. Recuerden que los 3 son uno. O sea que no se estresen. Pero es escuchar a Jesucristo, escuchar al Maestro, escúchelo a Él. Los discípulos necesitaban escuchar a Jesús, qué ilógico. Que el Padre le diga a sus discípulos, escuchen a Jesús. Necesitaban escucharlo, necesitaban atenderlo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús les va a decir, voy a morir. Ya les dijo, voy a morir. Pero, ¿qué dijo Pedro? Señor, no lo escuchó. No sé si usted le ha pasado cuando usted está hablando con alguien y usted le está diciendo algo y luego le preguntan lo mismo y pues que ya te dije. No te prestó atención. No te prestó atención. En este contexto lo que estamos leyendo, en el capítulo 8 Jesús sana a un ciego. Después de este proceso, más adelante, Jesús sana a otro ciego. Es como, vean, por favor, vean lo que yo quiero mostrarle. Y hoy en día, muchos, podemos incluirnos nosotros de pronto, estamos sin ver y escuchar al Maestro. Y cierro con el verso 8. De repente, mirando alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, excepto a quién, a Jesús. Qué bonita moraleja. Ahí estaban Moisés y Elías, pero solo necesitamos a Jesús. Uno diría, acá aparecieron. O sea, la Biblia no nos dice, Marco no nos dice, y ningún evangelio nos dice cuál fue el propósito de que ellos aparecieron. Cada uno puede interpretar y decir, bueno, como para afirmarle a Jacobo, a Juan y a Pedro, vea, este sí es Dios, vea, aquí está Moisés y Elías, pero venga, ¿cómo era Moisés y Elías si no habían fotos?
¿sí? No habían carteles, no tenían cédula. ¿Mm? Sí. O sea, de pronto uno podría imaginarse, no, Moisés fue con su callado, con las tablas y lo identificaron. Elías de pronto se bajó del carro de fuego. No, o sea, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito? Afirmar a Jesús como Dios en su gloria y en su poder, probablemente, pero la Biblia simplemente menciona, ese era Elías, ese era Moisés. Que tienen contextos en el Antiguo Testamento. Elías fue llevado. Moisés me dice que fue enterrado, pero no me dice cuándo murió, ni cómo murió. Dice que fue enterrado. Puede ser un entierro simbólico, no sabemos, ¿sí? Pero no es el propósito ahorita debatir esa parte, sino que ¿por qué Elías y por qué Moisés? ¿Cómo sabían que eran ellos? ¿Sí? Eso, por ahí va. Recuerden que Elías y Moisés no murieron, pero versículos atrás habla que el Hijo del Hombre va a morir, pero va a resucitar, va a resucitar. Ujú. O sea que esos dos personajes tenían una peculiaridad, nunca murieron, pero están en la presencia de Dios, ¿sí? La Biblia no me habla literalmente que murieron físicamente, me dice que fueron tomados. Fueron tomados. ¿Y dónde estaban? ¿De dónde vinieron? De la presencia de Dios. Eternidad en Cristo. Entonces, es como Jesús enseñándole a Pedro, Jacobo y Juan, de lo que yo les he hablado, aquí están estos dos. Aquí están estos dos. Algo tenían que tener de peculiar para que los identificaran. Algo tenían. Raúl. Uh-huh. En el Mar Rojo. Y mire que lo que tú dices, Raúl, lo que decía Fabi, hubo una transición, cruzar. En la antigüedad el cruzar, es más, hebreo significa cruzadores de río. La palabra hebreo significa cruzador de ríos. Y ese es uno de los primeros nombres del pueblo de Dios, los hebreos. Y Moisés cruza, Elías cruza, Jesús cruza. ¿Qué cruza Jesús? Un contexto histórico religioso. Jesús hace una transición de lo religioso, cruza años y cientos de años de religiosidad a una comunión. Y es lo que el Señor quiere en nosotros, que dejemos una religiosidad para que vivamos una comunión. Ya no los llamaré más siervos, los llamaré ahora amigos. Comunión con Dios, comunión con Dios. Y ese es el contexto de todo esto que está pasando. Ahí está Jesús. No necesitamos a Elías, no necesitamos a Moisés. Tiene un contexto del porqué y Raúl lo dice, Fabián lo dice, ustedes lo anotaron y lo encontramos acá en la palabra, pero solo necesitamos a un Cristo. Y luego Jesús en el verso 9 le dice que no le dijeran a nadie. Tremendo. Estaban paniqueados. Yo creo que se bajaron, si les contara. Cuando uno es boquisuelto, sí, que uno dice, pero no le diga a nadie. Sí, a mí me decían en estos días, pastor, le voy a decir una cosa, pero por favor no le diga a nadie. Sí, eso es algo muy, ¿cómo se dice? Nadie más lo sabe. Y entonces yo luego me encuentro con otra persona y me dice, pastor, si vieras. Y yo, ¿qué? Mira qué pasó eso. Sí, pero no le diga a nadie. Yo, no, tranquilo. Y luego me encontré con otra persona y me dice, pastor, me di cuenta de esto, pero no le diga a nady. Yo le digo, no, pues que ya me han dicho a mí y era secreto y nadie más sabía. ¿Sí?
Sí, ahí es cuando uno dice, pero que no sé si usted le ha pasado, pero le va a decir a usted, pero a nadie más. Y luego usted se da cuenta que esa persona le ha contado a todo el mundo. ¿Sí? Yo me imagino las ganas de los discípulos contarle al resto de apóstoles si vieran, ¿no? Si vieran lo que me pasó. No le diga a nadie. Al descender del monte, experimentaron la presencia de Dios. Le mandó que no contaran a nadie. A los demonios les decía también lo mismo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que les dijo a los demonios que se callaran? Cuando hizo los milagros les pidió que no le contaran a nadie. ¿Sí? Amárrenos al versículo número 1, porque él estaba esperando el tiempo perfecto. Esos tres tuvieron un privilegio de estar en la presencia de Dios. Ya no solamente era de Jesús como el Mesías, sino literalmente de Dios en su totalidad. En su totalidad estaban ahí, pero tenían que esperar el momento, el tiempo perfecto. ¿Sí? Eso nos enseña la palabra hasta el verso 9. Y descendiendo ellos del monte les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Por Dios, capítulos atrás había explicado, pero bueno, ese es el equipo de trabajo, como usted y como yo, imperfecto, pero que nos ama y que tiene la paciencia de volvernos a explicar lo mismo. Los que nos perdemos del privilegio de poder entender la palabra y disfrutarla somos nosotros. Él tiene la paciencia de volverte a enseñar, de decirte qué es bueno, qué es malo. Somos nosotros los que nos perdemos el privilegio de disfrutar y de no aprender a tiempo. Algún día va a ser tarde. Algún día nuestros pecados nos van a condenar si no nos arrepentimos. Pero la misericordia de Él siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Y guardaron la palabra. Y guardaron la palabra. Oremos. Padre bendito, Señor, doy gracias por esta hermosa noche, doy gracias por todos los que estamos aquí presentes, papá, por la oportunidad que nos das como iglesia de reunirnos, Señor. Los que están en casita, yo sé que tu presencia, Espíritu Santo, ha ministrado. Aquellos que tenían el anhelo de venir a buscarte hoy, pero la lluvia de pronto impidió el trabajo o la salud. Glorifícate, mi Rey. Bendigo a los que estamos acá, a los que están en las redes sociales que nos van a ver. Que seas tú, Señor, desafiándonos a ser ese equipo cerrado, cercano a ti, Dios. Porque estamos comprometidos, porque te amamos o porque ves en nosotros cualidades específicas. Cada uno tiene talentos y habilidades, pero no todos se comprometen. Permítenos, Señor, estar cerca a ti, a tu presencia, y ver tus maravillas, ver tu grandeza. Gracias, papá, por la oportunidad que nos das de ser hechos hijos tuyos y de vivir plenamente con la promesa de una vida eterna y de saber que vendrás por tu iglesia, por cada uno de nosotros. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia, nos vamos a casa a descansar o a las diferentes actividades. Te bendecimos a ti, Señor, porque eres Dios, y damos la gloria a ti por ser nuestro Señor. Bendecimos, Señor, también, bendigo al dador alegre, como dice tu palabra. Si alguien apartó para ti una ofrenda para sostener este lugar, que lo haga con alegría y no con tristeza. Te amamos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Les amo en el Señor, Dios les bendiga. Recuerden que mañana tenemos jóvenes a las 7 de la noche. Continuamos con nuestra serie La Felicidad. Si usted apartó algo para el Señor, allá está el alfolí. Dios me los bendiga. Se cuidan mucho. Chao.